Bienvenidos a Armando la Agenda con Amada. Yo soy Amada Castañón y acompaño a Armando Guzmán, corresponsal de Fuerza Informativa Azteca en Washington, para revisar los temas de la agenda que se marcan desde la capital estadounidense. Hola Armando, último día del año y último programa de año. ¡Feliz año! Oye, se acabó el 25. Es increíble qué velocidad. Bueno, se acabó. Y ahora a ver cómo viene el 26. El 25 tuvo muchas cosas muy buenas. La principal de ellas es este podcast. Pero ahora la cuestión es lo que viene en el 2026 y la forma en la que esto va a incidir en la vida de todos nosotros, Amada. Así es, muchos cambios que ha habido, sobre todo en la relación México-Estados Unidos, que se mantiene desde luego por ser vecinos, pero pues ha habido muchos cambios que se han marcado desde entonces. Es cierto, y lo principal es, yo creo que hay varias cuestiones. Está la cuestión comercial, y esa cuestión comercial yo creo que es lo que está tomando más que nada el centro de todo esto. En diciembre vimos algo que fue muy importante, y fue toda esta cuestión del fútbol y de cómo el fútbol, soccer, puede tener un impacto tan grande en crear un buen ambiente para que las cosas que son peliagudas, que son peligrosas, que nos llevan a pleitos entre México y Estados Unidos, naturalmente como dos socios que tienen problemas a veces, este tipo de cosas, el fútbol soccer podría irlo calmando. En Estados Unidos, Amada, se dieron cuenta que el fútbol soccer es un gran negocio, y lo que pasa es que en realidad no había pegado tanto en este país porque, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en México o en otros lugares, el fútbol aquí apenas empieza a nacer, pero tiene muchas promesas de crecer. With less than 30 people being arrested for illegal entry a day right now, that's the lowest flow of human smuggling activity in San Diego sector that we've seen. I've seen ICE drag people to the ground. I saw ICE spray people in the face. I saw ICE, I mean, they literally took the smoke bomb right in front of my house. 3 of them in front of my most secure border we've ever had in the history of our country. 7 months and nobody has come in illegally into our country. Nobody. The response of adios, adios. Así es, Armando. 2025 marca el cambio en la política migratoria de Estados Unidos, que se ha endurecido. Las visas son más caras, los plazos de renovación se redujeron, los permisos de trabajo para migrantes y solicitantes de asilo se acortaron de 5 años a 18 meses y se reavivó la controversia sobre la ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes en territorio estadounidense. Muchos cambios. Eso es cierto. Ahora, esos cambios los hemos visto hasta ahora que estamos en invierno, pero una vez que empecemos a avanzar y entrar en el 2026, lo que vamos a empezar a ver es falta de trabajadores en muchas áreas que son necesarias para Estados Unidos, en el campo, en las empacadoras de carne, hasta en la pesca hay gente de otros países latinoamericanos principalmente, que trabajan en esas industrias. Y ahí ha sido afectado en forma muy negativa por todo este tipo de arrestos, de todo este tipo de deportaciones. Es cierto que el presidente tiene un grupo de gente que lo sigue y que admira este tipo de posiciones, pero también las encuestas con las que estamos terminando el año muestran que solamente el 30% lo está apoyando, y que este 30% es el 30% que ha tenido toda la vida. La gente que quiere ver a Estados Unidos como era en 1950. Y es demasiado tarde. O sea, la verdad de las cosas es que habemos 70 millones de latinos en Estados Unidos. Hay casi 35 millones de afroamericanos. Hay una gran cantidad también de asiáticos. Hay una sociedad que se ha mezclado y se ha ido permeando una en otra. Es cierto que también en muchos de los estados de los Estados Unidos, en unos años, la minoría blanca va a dejar de prevalecer. Hay un movimiento que están empezando en Estados Unidos del vicepresidente J.D. Vance para que haya población
blanca y para que la gente tenga hijos. Y en todas estas situaciones como las que vemos de los enfrentamientos en los arrestos por inmigración, hay dos lados que siguen siendo muy vocales, muy vociferantes en todo esto. Unos que defienden esta política de Trump y otros que se oponen a ella porque creen que es un salvajismo y que esta gente que está aquí trabajando y dándole mucho a Estados Unidos con su trabajo, no merece estos tratos, Amada. Exactamente, sí, los tratos, las formas en las que se han conducido los agentes del ICE y el sembrar el miedo en la comunidad migrante ha sido parte de la estrategia y que muchos han seguido y que incluso ha motivado a que varios de ellos hayan regresado voluntariamente a sus países de origen y todas estas deportaciones que ha habido. Calcula que el ICE dice que ha detenido a 220,000 migrantes indocumentados, pero y en un principio decían que iban a ir sobre aquellos sobre los cuales tenían delitos pendientes que pagar con la justicia desde de violaciones, porque hay muchos que estaban en esa situación, pero de ellos dicen que solo 75,000 personas fueron detenidas sin tener algún antecedente criminal, lo cual también resultó ofensivo para familias que llevaban años viviendo en Estados Unidos, décadas incluso, que pues han tenido que separarse de sus familias y que se ha roto todo este círculo y que vive la comunidad con miedo. Es un escándalo, particularmente cuando viene de un hombre que se apellida Trump, que vino también, sus abuelos llegaron aquí Su de esposa, Alemania, que como recientemente inmigrantes recibió, y como los todo el mundo. suegros, ¿no? Los suegros Y recibieron recién. recientemente los suegros, los hijos son hijos de inmigrantes, excepto una hija. Todos los demás son hijos de mujeres que han venido de otro lado. Tanto Barron, el jovencito o el más joven de todos ellos, hijo de la señora Melania, a todos los demás hijos de Ivanka. Entonces, ese tipo de cosas son difíciles de entender, pero esta insistencia en que Estados Unidos es un país de raza blanca y que sin raza blanca se va a hundir y se va a caer en el tercer mundo, es algo ofensivo. Cuando hablas del tercer mundo en forma despectiva, el tercer mundo nunca quiso decir un mundo de tercera. El tercer mundo siempre quiso decir, hay un mundo capitalista, hay un mundo comunista y está un tercer mundo que tiene una serie de sistemas que pueden ser mixtos y que pueden tener alguna otra cosa. El llegar a esto y el llegar a que Donald Trump cree este tipo de divisiones en los Estados Unidos es muy triste. Te voy a decir, en los Estados Unidos es cierto, hay mucha gente que puede aprobar todo esto, pero las últimas encuestas nos dicen que Donald Trump no está sacando lo que él quería y lo que él esperaba y lo que él buscaba. Y hay otra cosa, lo hemos visto en la prevalencia del Partido Demócrata en muchas de las acciones y en muchas de las elecciones que ha habido. El año próximo es muy importante no llegar y no caer en lo que creo que va a pasar, Amada, y es que vamos a tener a un Congreso republicano que ahora va a pasar a ser Congreso demócrata después de las elecciones de medio término en noviembre. Si eso ocurre y si le quitaran una o las dos cámaras del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes, al presidente Trump, una de dos podría ocurrir. Una es que el presidente dejaría de tener todo el poder que tiene y la forma en la que ha permeado toda su filosofía a través del gobierno. Esa es una. Pero la otra es que podríamos ver que los demócratas llegaran y empezaran a buscar enjuiciarlo por todo lo que ha hecho. Y si eso nos lleva a una parálisis, vamos a tener otra vez 2 años más de presidencia de Donald Trump en la que la presidencia no va a existir y vamos a pasar de escándalo y de juicio político en juicio político y eso va a paralizar muchas de las cuestiones y de las cosas importantes que deberían avanzar. Y todo esto nos va a agarrar con las manos, con los dedos en la puerta, porque nosotros lo que tenemos por parte de México es un interés muy grande en que el Tratado de Libre Comercio se avance. Entonces hay muchos aspectos muy positivos de esta relación, pero hay muchas otras que están cambiando la situación. Y te digo, lo que más temor tengo es de que después de que los demócratas se adueñen del Congreso,
esto nos lleve a una parálisis, porque lo que pasa es que van a querer enjuiciar a Trump por todo Sí, lo se que... estanque todo y que sea más ya el motivo personal y los juicios que tiene pendientes Trump y que ha tratado de impedir su avance a través ya sea de la Suprema Corte o del mismo Congreso que le ha respaldado en todas sus ideas hasta el momento, pero como bien dices, va a ser un reto para él salir de esa parálisis y para el gobierno y que pueda fluir todos los temas que tienen que fluir en la agenda del Congreso, como son tanto la cuestión de Venezuela, la cuestión con México, el Tratado de Libre Comercio y cosas que ha llevado por su parte Trump y que había tenido que haber consultado, que no lo hizo porque el partido estaba, porque la Cámara estaba de su lado. Ahora, ojo, mayo, junio y julio van a ser extremadamente importantes, Amada, porque en esos meses la Corte Suprema, que hasta ahora ha estado compuesta por 6 gentes que son incondicionales del presidente y que siguen todo lo que el presidente les pone enfrente y lo aprueban a favor de él, van a tener que decidir en cuanto a varias cuestiones. Una de ellas, la relativa a las tarifas. Y eso es muy importante porque con México va a tener un efecto muy grande. Si él es capaz y si él tiene realmente la potestad de imponer tarifas en la forma en la que el presidente Trump lo ha hecho y lo ha orquestado, Exacto. o si es el Congreso el que lo tiene que hacer. Entonces, ojo, esta es la primera decisión. Después, también hay otra decisión que es muy importante y es la de hasta dónde llega el poder presidencial para decidir quiénes son las agencias independientes que trabajan para el presidente, desde la administración que vigila todas las operaciones en Wall Street, desde las que regulan todo el comercio, desde el Banco Central que regula el valor del dinero, hasta el FBI, en que el director del FBI no debe ser un subordinado del presidente. Todo este tipo de cosas también las va a decidir. Y uno más, la ciudadanía por nacimiento. Son ciudadanos de Estados Unidos los hijos de indocumentados. Esos 3 casos, mayo, junio y julio, no hay que quitarles la vista de encima. Well, right here we met, and the Prime Minister of Canada, President of Mexico, and we spoke for a half hour. Very good, very productive. Talked mostly trade. Así es, Armando. Ya hay que ver la agenda. ¿Qué nos va depara para 2026 la agenda bilateral con Estados Unidos? Sin duda, la renegociación del TEMEC es un tema que va a estar ahí. Tenemos el Mundial encima y pues todo este seguimiento de la migración y de los costos de las visas, revocaciones de visas, lo que nos decías de si se va a autorizar o no que los hijos de migrantes puedan seguir teniendo la ciudadanía por nacer en Estados Unidos. Entonces son muchos temas los que nos van a tener atentos y aquí los vamos a tratar contigo desde México y hasta Washington. Fíjate que una de las cuestiones que más, ¿qué te diré? Que más preocupan en todas partes y en todos los rincones es esta asociación con México. O sea, la vamos a seguir manteniendo y esa asociación va a ser también una asociación con Canadá. El tener a una fórmula que funciona, que durante 40 años ha funcionado y que le ha dado mucha riqueza a los canadienses, a los estadounidenses y a muchos mexicanos, que nos ha creado empleos en México, que ha creado nuevas industrias. Hay varios retos que tenemos enfrente. Uno es si vamos a tener un tratado de libre comercio entre los 3 países o Donald Trump va a decidir al final, por su propio albedrío y como le amanezca el hígado una mañana, si México y Canadá van a seguir siendo parte de ese tratado o si solamente vamos a tener un tratado de Estados Unidos con México y otro separado de Canadá con Estados Unidos. El presidente dice que las economías de los 3 países son totalmente distintas, que la situación política de cada uno de los 3 países son completamente distintas, que el punto de vista de cómo se ve a la criminalidad, el crimen organizado y los carteles en los 3 países es muy distinto y que entonces no tiene caso tener a 3 países que piensan diferente en todo esto en un solo tratado. Eso es lo que él piensa. Ahora, si esto ocurre, entonces va a haber una situación muy difícil también en cuanto a cuánto
en realidad va a ser conveniente para México y para los canadienses tener un tratado con un gigante que obviamente va a tratar de prevalecer en absolutamente todo. Cuando tú tienes a dos países que son distintos, como Canadá y como México, pero que son importantes y que aprietan de alguna manera la presión de Estados Unidos y la hacen menor, es mucho más fácil avanzar que cuando tú tienes solamente a alguien más grande tratando de decirte a dónde ir y cómo hacer las cosas. Sí. Eso es por un lado. Y por el otro, esta cuestión de los automóviles. Los automóviles es extremadamente importante Para porque México. nos los quiere, para México, porque nos los quiere quitar, Amada. Y ya nos los quitó. O sea, vamos a ser francos, ya nos los quitó. Las camionetas Mercedes-Benz de lujo que se hacían en Aguascalientes van a dejar de hacerse ahí en abril o en mayo del próximo año. Las camionetas Infinity, que eran también de lujo, que son dos automóviles de lujo que tienen una gran aceptación en Estados Unidos, grandes ventas en Estados Unidos, van a dejar de ser producidas en Aguascalientes, en México, y estas fábricas se van a pasar a los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con toda la mano de obra que se queda? ¿Qué pasa con toda la capacidad instalada? ¿Qué pasa con el desarrollo tan uniforme que venía teniendo estos automóviles? Porque además, para hacer estos automóviles, vamos a recordarle a la gente amada, hay que pasar por 8 veces, entran y Y salen salen de los la frontera. automóviles de este país tantas veces. Es increíble que eso el presidente siga sin verlo. Sí, una industria muy importante y que también para que se consolide en Estados Unidos, pues va a tener que llevar su tiempo en el que instalan las plantas, en lo que tienen la mano de obra, que no van a tener la mano de obra calificada como la que se tiene aquí en México con respecto a las ensambladoras de autos y todo esto. Pero también, como tú decías hace un momento, el encuentro que hubo el día del sorteo del Mundial fue clave para ver el comportamiento de estos 3 personajes en ese lugar. Entonces, sí, fue muy interesante, lo hablamos en su momento, pero sí me gustaría que lo compartieras con nuestros amigos. ¿Cómo viste ese primer encuentro de los 3 al mismo tiempo? Y ver si había alguna, complicidad entre algunos de ellos o no, o Trump fue por su lado, ¿cómo lo viste tú? Yo creo que son tres políticos que saben que tienen que ser políticos y que actúan políticamente frente a los demás. El problema con el presidente Trump es que un día nos abraza, nos dice que somos lo mejor, un día le dice a la presidenta de México que es lo mejor, que es una señora muy fina, que es una señora muy amable, que es una señora muy educada, que a él le cae muy bien y que le parece extraordinario. Y 2 días después le Tarifas. dice a Político en una entrevista memorable que sigue siendo, que tiene intenciones de meter tropas a México y en tierra destruir a los carteles mexicanos. Cuando esa misma señora que le ha dicho tantas veces, usted no puede hacer eso porque el gobierno de México no se lo va a permitir, porque no podemos permitir que alguien venga y haga algo así dentro de nuestro territorio. Ese tipo de cosas, ese tipo de irritantes van a continuar. Ahora, la cuestión es, ¿por qué México sigue viendo la cuestión del crimen organizado como algo en lo que es incapaz de actuar? ¿Por qué es que a pesar de que los avances en cuestiones de seguridad sean importantes comparados con el gobierno anterior, no quiere decir que sean lo mejor? Y eso en Estados Unidos se ve y se insiste. Te voy a contar. Yo camino, como tú sabes, por el Congreso muchas veces y ahí la gente me para y me pregunta de cómo es posible que esto esté ocurriendo. Se quejan conmigo y les digo, yo no tengo nada que ver con el gobierno. Yo lo único que hago es reportar las noticias. Yo no las hago, nada más las reporto. Pero te das cuenta que la situación, el punto de vista de cómo se ve esto en los Estados Unidos es completamente distinto muchas veces a como lo vemos nosotros. Hay veces que nos podemos a defender a los carteles como si se tratara de la selección nacional. Así es. A la selección nacional la defendemos menos de lo que mucha gente defiende a los carteles. Sí, qué horror. Entonces, es cierto, Estados Unidos no es exactamente el vecino ideal y el vecino más querido y más apreciado que pueda haber en este planeta. Pero si nos interesa tanto la cuestión comercial, pues también en la cuestión de delincuencia, en estas Navidades, en estas fiestas de Navidad que estamos viendo, que son fiestas de vacaciones, Estados Unidos sigue insistiendo a la gente en no viajar a México. O sea,
Eso no puede ocurrir. Sí, no, y también Y no, aquí no entiendan por qué no no es actúan allá. solo el narcotráfico. Si fuera solo el narcotráfico, que es la razón por la que Estados Unidos dice que podría entrar a México a combatirlos, pero ellos hacen el derecho de piso, las extorsiones, secuestros que han Claro, disminuido, pero claro. ojalá solo fuera el narcotráfico. Hay muchos delitos que le competen desde luego a las autoridades mexicanas de combatir, porque sí son un problema que ya alcanza a la gran mayoría de los ciudadanos. Entonces por un lado es esa parte, pero también hay cosas que Estados Unidos mete presión porque está llegando la droga a su territorio y como ellos dicen, está matando a estadounidenses, pero aquí también los criminales están matando mexicanos cualquier día, todos los días. Te voy a decir, hay algo curioso que me ha ocurrido, y me ha ocurrido varias veces. Ah, yo colaboro con algunas estaciones de radio también, haciendo cosas desde Washington, comentarios, etcétera. Entonces, un día estaba esperando para entrar al aire mientras estaban pasando reportajes en un segmento, y entonces estaban hablando de que en tal parte ya secuestraron, de que en otra parte ya encontraron que el senador X hizo no sé qué cosa y se metió dinero de la bolsa del De la narcotráfico, que el corrupción. gobernador sí está metido en la cosa del narcotráfico, que el otro también está metido en la cuestión de la delincuencia, que el otro no está haciendo lo del huachicol, o sea, pasaron por todo uno. Y al final, la pregunta conmigo era, oye Armando, ¿y por qué los congresistas de Estados Unidos están diciendo que aquí el crimen organizado tiene tanta influencia? ¿Cómo se atreven a decir algo así? ¿Pero qué Sí, quieres no. que te diga? Tú nada más repite lo que acabas de repetir y te vas a dar cuenta de todo esto cuando tú se lo pones a los gringuitos que tienen otra forma de pensar. Entonces se confunden y dicen, ¿cómo es posible? ¿Y cómo es posible que consientan a un senador así? ¿Y cómo es posible que consientan a un gobernador así? ¿O cómo es posible que a un partido completo, partido político completo, lo ayuden de estar en contubernio con todo este tipo de cosas? Oye, Eso es Armando, lo que no se entiende. sí, y Y entonces viendo, cuando vienen los diálogos, sí, exacto, pero también viendo la agenda que se viene para el 2026, ¿tú qué crees? También se ha dicho de que con el Mundial y que con muchos mexicanos que van a Estados Unidos a ver el deporte que más les gusta, porque en México sí es muy popular, es el más popular de los deportes, no como decías tú que en Estados Unidos no lo es tanto, pero siempre se ha sabido de partidos que se juegan en estadios de Estados Unidos y que tenían muchísimas personas, llenaban estadios, que incluso que en el Mundial pues se espera que también haya muchos llenos, pero pues ¿qué va a pasar con esto de los migrantes? Porque muchos de ellos no tienen documentos y que pueda haber redadas. ¿Tú crees que se atrevan a eso? ¿A redadas en yo los creo que se van a estadios? atrever. Yo creo que se van a atrever a ir a hacer redadas a los estadios. Y muchos amigos en México me preguntan, oye, ¿puedo ir a Estados Unidos? Yo quería ir a Estados Unidos, pero estoy viéndolo y estoy pensando, ¿qué tal si me deportan? Le digo, no, hombre, tú eres turista, tú estás allá de turismo. Sí, pero ellos agarran parejo con todo. Y eso es cierto. Entonces, la cuestión del fútbol es algo que podría realmente causar mucho malestar y mucha efervescencia y muchas pérdidas. Te voy a decir, una de las cuestiones que más me llamó la atención fue el papel tan protagónico y tan de promoción de negocios de Gianni el Infantini, el hombre este que Infantino. maneja Ujú. a la FIFA. Y entonces, este hombre, siendo el vendedor que es, pudo convencer a Donald Trump, y conste que para esto necesitas De un que no le digas presidente que soccer. vea las cosas, que no le diga soccer, por un lado, pero por otro lado, convencerlo de que este es un gran negocio. O sea, en realidad, cuando tú ves la cantidad de gente que está interesada ahora en el desarrollo del fútbol soccer, es precisamente porque les cayó el 20 del gran negocio que representa. Al ver los estadios en Latinoamérica, te tienes que dar cuenta de que algo debe tener este juego que tanta gente le gusta. Te decía yo que en Estados Unidos lo que pasa es que hay competencia para el fútbol soccer que en realidad no tiene competencia en otro lado. Aquí tenemos el fútbol americano en el invierno. Tenemos el básquetbol desde el otoño hasta el invierno y todavía aún está entrando a la primavera. Después tenemos en la primavera tenemos el béisbol y en el verano el béisbol. Bueno, hasta el golf se ha convertido en un deporte popular.
Entonces tienes todos estos deportes que le llaman la atención a la gente y entonces no se centran tan directamente en el fútbol, soccer como deberían hacerlo, o como podían hacerlo. Este hombre de FIFA fue el que convenció a Donald Trump de que hay un lugar dentro de todos esos otros deportes para el soccer también y que también puede ser negocio. Y esa es la forma en la que lo están viendo. Ahora, si esto crea un ambiente favorable entre México y Estados Unidos, ¿por qué no con los canadienses? Porque los canadienses tienen el hockey y el hockey no nadie se lo saca de la cabeza. Pero la cuestión aquí con México, eso podría llevarnos, y me llamó la atención que hay una gran cantidad de artículos durante todo el mes de diciembre hablando acerca del futuro que podría crear el fútbol soccer en esta asociación de entendimiento entre México y Estados Unidos, que es al final, francamente, lo que nos interesa. Así es, Armando. Y también la Agenda 2026, pues hay un conflicto ahí que tiene a Trump ahí muy enojado en Ucrania. Entonces es el otro de los temas que también nos van a acaparar el del 2026. Esto del plan de paz que propuso Trump y que el presidente de Ucrania, Zelensky, dice no, porque no voy a ceder parte de mi territorio a los rusos nada más porque tú lo sugieres. Entonces, ¿tú cómo ves que se pueda resolver esta diferencia entre Trump y Zelensky? Estás hablando de la guerra que Trump dijo que en 24 horas podía terminar. De esa misma. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bueno, te voy a decir, lo que pasa con Zelensky también es que Zelensky es muy hábil y ha estado manejando muchas de las cosas. El presidente Trump empezó a repetir algo que decía el señor Putin, y es que en realidad Zelensky no es un presidente legítimo porque ya se terminó su periodo. Pero la otra cuestión que Zelensky no ha hecho, francamente, es que tú has escuchado el plan de los 24 puntos que presentó Rusia y después del de 24 se convirtió en el plan de los 18 puntos en los que Estados Unidos está de acuerdo. Y entonces lo que pasa es que terminan quitándole una porción de su territorio a Zelensky. Ya quiero ver a Zelensky que quiera ser el presidente o el mandatario que en lugar de haber defendido una guerra que era inganable en contra de Rusia, lo hizo con aspecto histórico y hasta heroico, a ser el hombre que perdió 20% del territorio del país o de Ucrania. Son dos papeles completamente distintos. El riesgo, por eso es que el riesgo es tan grande y por eso que si tú te fijas, Zelensky no ha presentado su propio plan. Entonces, todo Sí, esto lo está haciendo mientras tiene problemas internos de corrupción dentro también. de Ucrania, Ucrania. mientras tiene que manejar todo eso. La situación no ha sido nada fácil, pero el problema con todo esto es que si fuera una cuestión solamente de Ucrania con Rusia, podría cercarse y podría quedarse metida en ese círculo. Pero no, los europeos están muy preocupados, porque además de todo esto, el presidente Trump les está diciendo, yo no los voy a defender a ustedes. Si eso les pasa a algunos, si Rusia va y se les mete en Suecia o en En Finlandia. Lituania o en Polonia, es problema de ustedes. Ese tipo de cosas los tienen furiosos. Entonces, todo Sí, y que esto han sido planes de hace paz que en la los cuestión que, en de los que no han Ucrania. tomado en cuenta a Zelensky. O sea, se sientan los rusos con los estadounidenses con que no están en la guerra. Trump lo ha dicho. Nosotros no es una guerra nuestra, pero entonces a la hora que él se mete a tratar de resolverla, no toma en cuenta el papel de Ucrania y como bien dices, los europeos pues están cerca de Rusia, tanto que han cambiado ya y que muchos que habían tenido ya el servicio militar que fuera voluntario, ahora lo están haciendo de que sea obligatorio en algunas naciones porque necesitan armar sus ejércitos nuevamente porque ya se había relajado en este tema de paz que había más o menos en Europa y que ahorita con Rusia ya muy empoderado con toda esta situación de Ucrania, pues no dudan de que pueda atacar a algún otro país y entonces los ejércitos tienen que prepararse para estar atentos a ello. Mientras el presidente Zelensky lo que se dice es, ustedes tienen 24 puntos, ustedes tienen 18 y yo tengo solamente uno. Es un plan de paz muy simple. Se sale Rusia de lo que tiene ocupado y deja de bombardearnos, se acabó la guerra. Y tiene razón. Ahora, llegar a ese punto va a ser muy difícil mientras Donald Trump siga respaldando en la forma en la que lo hace a Vladimir Putin. Y un día dice, bueno, ya no quiero a Putin, Putin es muy negativo, miren lo que ha hecho. Y al otro día lo vuelve a consentir.
Entonces, mientras esto no se establezca un equilibrio, va a ser muy difícil llegar. Te voy a decir todo eso. Hay algo más que te quería decir hace un momento y que tiene una incidencia muy importante en esta cuestión. Si vamos a hablar de lo que viene en el año próximo, hay que empezar a hablar también de abril, de un poco más adelante, de marzo, de abril y después del verano, porque entonces vienen las elecciones primarias. Cuando en los partidos políticos, en los dos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, y habrá también algunos independientes, cuando ahí se decida quiénes van a ser los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes. O sea, no son automáticamente los que están hoy los que van a ocupar o que van a tener la representación de su partido. Pueden ser desbancados por alguien más. Y en este tipo de pelea es cuando todos estos planes de Donald Trump y cuando todas estas cuestiones internacionales tienen un peso muy grande. No solamente es la cuestión de México, no solamente es la cuestión de los empleos en México, no solo es la cuestión de qué va a pasar con Canadá, es qué va a pasar con la seguridad de Europa, qué va a pasar con la seguridad de Ucrania, cómo se va a terminar toda esta guerra. Todo ese tipo de cosas, aúnalo a la cuestión doméstica de cuánto cuestan las cebollas y el azúcar y los huevos. Todo eso se mete en un lugar y eso lo vamos a empezar a ver en forma muy importante durante las elecciones primarias, que empiezan, como te digo, en marzo, abril, mayo, y de ahí se va todo lo demás del calendario. Va a ser un muy buen año para nosotros, la verdad. Así es, Armando. Así es que 2026 promete y promete mucha información desde Washington y que vamos a compartir aquí con todos nuestros amigos aquí en México, pero contigo desde luego allá en la capital de Estados Unidos. Fíjate que quedamos cuando empezamos a hacer esto, quedamos que el miércoles era el mejor día para hacerlo, porque entonces podíamos abarcar parte de la semana que ya viene y parte de la semana que viene. Y entonces hemos caído otra vez en miércoles para el día 31 de diciembre. Se acabó el año. Hoy es nuestro último programa de este año, pero viene el dentro de 7 días. Y entonces pues lo único que nos queda es desearle a todo el mundo un feliz año, un feliz 2026. Decirles que vamos a estar aquí, ¿no es cierto, Amada? Así es, Armando. Muchas felicidades para ti, para tu familia, todo el equipo de Armando la Agenda con Amada, tanto en Ciudad de México como en Washington. Les deseamos a todos un feliz año 2026 y agradecerles su apoyo desde que empezamos este proyecto. Armando, muchas felicidades. Ustedes, muchas gracias y muchas felicidades para ti, para todos los tuyos. Si ustedes vieran y conocieran al equipo que tenemos, les daban ganas de darles besos a todo el mundo, porque así se portan y se han portado así durante todo el año y van a seguir con nosotros el año próximo. Muchas gracias. Nos vemos. Felicidades. Felicidades a Gran abrazo todos, a todos. Muchas gracias. Feliz 2026. Bye.